Ya. Ya, ok. Entonces, hola a todos y todas los que están ya conectados a la clase. Vamos a comenzar. Y con ahora el músculo cardíaco, la clase pasada, estuvimos conversando sobre músculo liso, ¿ya? Vimos las características y que la contractilidad. Ahora tenemos hoy día, según lo que entiendo, músculo cardíaco, los dos módulos, y el próximo jueves, de nuevo, los mismos módulos 5 y 6 para también músculo cardíaco. Por lo tanto, son 4 módulos, que es bastante para el músculo cardíaco. El músculo cardíaco es importante, pero desde el punto de vista de las características generales y lo que se debería abordar es tiempo, yo creo que más que suficiente. Vamos a ir a la clase del jueves. Aviso que esa no la tengo preparada, tengo un esbozo solamente, así que todavía no sé cómo se va a desenvolver esa clase. Pero hoy día vamos a ver la parte eléctrica, el músculo cardíaco y la función del músculo cardíaco. Hay uno podría decir que hay dos componentes que son fundamentales, que es la actividad eléctrica, y eso es la diferencia con todos los músculos. Los músculos dependen del sistema nervioso o dependen de un estímulo para su contracción, que induzca su contracción. En el caso del músculo cardíaco es el mismo, es, como quien dijera, es autosuficiente. El mismo músculo cardíaco tiene células que generan el ritmo, tienen células que se conocen como marcapasos, que son las que marcan el ritmo, y generan los impulsos eléctricos en el mismo músculo que van a llevar a la contracción. Y el mismo tejido muscular está asociado, está en forma complementaria, tiene circuitos de propagación de estas señales eléctricas, ¿ya? Para la comunicación y coordinación de todo el músculo. Esa es una característica importante. Entonces eso está dentro de la primera parte, que es la actividad eléctrica. Por lo tanto hay que aprender la actividad eléctrica, y luego de la actividad eléctrica vamos a pasar a entender acoplamiento, excitación, contracción, o en este caso claramente eléctrico, contracción, señal eléctrica, contracción, ¿ya? Entonces, ya empezó el computador, se manda solo. Ya, entonces, desde el punto de vista de las características generales del músculo cardíaco, podemos decir que las células musculares cardíacas son estriadas. Esto es lo mismo que el músculo estriado o esquelético, ¿ya? Las células musculares cardíacas son estriadas y sus filamentos finos poseen troponina C. O sea, esto ya le está dando la idea que el mecanismo también por el cual el calcio va a llegar a la contracción es similar. Y que sean estriadas indica, es similar al músculo esquelético estriado, es que el ordenamiento de los filamentos de pectina, miosina, están en la misma organización que es lo que se ve en el músculo estriado, formando sarcómeros, ¿ya? En la misma estructura. Su actividad depende de la fosforilación oxidativa, o sea, es altamente dependiente de oxígeno. Por eso la irrigación del corazón es fundamental, porque le están entregando la materia prima para la fosforilación oxidativa, y principalmente, o sea, las fuentes de energía y oxígeno. Y por eso también, en vista de esto, las células del músculo cardíaco
tienen una alta cantidad una importante cantidad de mitocondrias, ¿ya? Esto en el músculo estriado también tiene mitocondrias que se ordenan, uno las ve muy hacia la orilla porque están en relación con los vasos sanguíneos, pero en el músculo cardíaco eso es más notorio, ¿ya? Porque necesita, o sea, está funcionando constantemente, a diferencia del músculo estriado que podría darse el lujo de estar en reposo por un rato. El músculo cardíaco no tiene no se puede dar ese lujo, no tiene esa facilidad. El músculo cardíaco trabaja constantemente. Entonces las células musculares cardíacas son pequeñas y tienen un solo núcleo central. Ya como vemos acá, ven aquí tienen esto es un corte de músculo, esto es una inmunohistoquímica, que se refiere inmunohistoquímica, es distinto cuando uno dice citoquímica, porque hay se está usando cualquier estrategia que no necesariamente es una citoquímica, puede ser un marcador con un colorante aquí, o inmunofluorescencia, que se está viendo fluorescencia, pero no se está viendo la histología. En inmunohistoquímica se está viendo la histología, ¿ya? Y pueden marcar ciertas proteínas con herramientas, con anticuerpos, por eso inmunohistoquímica. Entonces aquí vemos, se nos está marcando una proteína que está en los discos intercalares, que son los puntos de unión, que vamos a ver un poco más en la siguiente diapositiva también, entre una célula muscular y otra. Ven, aquí se ve un disco intercalar entre dos células musculares lisas. Y dice, yo les digo aquí que son pequeñas, claro, pero en relación a las células de músculo estriado que están fusionadas y varias células forman una miofibrila. En este caso las células son individuales y están separadas por los discos intercalares. Y vemos aquí que, por ejemplo, en esta tiene un núcleo central, pero como yo les puse aquí en este paréntesis, pueden presentar más de uno. En humanos es más típico que se puedan ver células con dos núcleos. Acá se ven algunos núcleos entre células y todo, porque hay otros tipos celulares también, y la tinción de contraste marca todos los núcleos. Por lo tanto, estos núcleos que están fuera pueden ser núcleos de células que están en la pared de los vasos, o fibroblastos, o otro tipo de células. No todos los núcleos que se ven son de las células musculares propiamente tal. Pero aquí tenemos una célula muscular cardíaca típica, el núcleo al centro. En este caso se ve otro núcleo también, pero ven en esta otra que el núcleo centro es un poco más corta, pero tiene un solo núcleo que es lo más típico. Están los discos intercalares separando una célula de la siguiente. Aquí no se distingue, que si uno se fija bien se puede ver que se ve el estriamiento, o sea que es una célula que tiene esta característica estriada que le da el ordenamiento de los miofilamentos, ¿ya? Y son pequeñas, pero son de largo. Aquí está la barra de calibración, de ancho son alrededor, en promedio son cilíndricas, entonces de diámetro uno podría decir 15 micrómetros, y de largo aproximadamente lo típico, pero puede ser bastante variable, como ustedes ven aquí, hay distintos largos, pero lo típico como promedio uno dice 100 micrómetros. Por lo tanto, esta célula de aquí, por ejemplo, cumple con todas esas características. Si uno ve la barra de calibración, aproximadamente 15 micrómetros de ancho, de diámetro. Lo que va a variar, como son cilíndricas, depende por dónde pasa el corte, cuando uno ve un corte como este, un inmuno. Y largo, aproximadamente 100 micrómetros. ¿Ya? ¿Profe? Sí. Una consulta cortita. Había mencionado sobre la parte de la fosforilación oxidativa, que tenían varias mitocondrias. Sí, las células, las células cardíacas del músculo cardíaco tienen muchas mitocondrias, eso es mucho más notorio. Por ejemplo, también tiene altas mitocondrias estriados, pero en el músculo cardíaco es dependiente exclusivamente de fosforilación oxidativa, y por lo tanto tiene muchas mitocondrias. Es más notorio que los otros tipos musculares. Claro. Porque el músculo liso no tiene tantas mitocondrias, el estriado sí, pero el músculo cardíaco sí, donde esa característica es más notoria, más relevante. Ya, perfecto, que se me había pasado ese detalle. Ya. La coordinación intercelular del acoplamiento eléctrico-mecánico de estas células de uniones, células especializadas llamadas uniones comunicantes, que son las que ya discutimos y vimos rápidamente conversamos de estos canales intercelulares en la clase anterior en relación al músculo liso, ¿ya? Estas uniones comunicantes o Junction,
en español igual son más conocidas como gap junction. ¿Se acuerdan que yo les decía que cada célula aporta un hemicanal formado por 6 conexinas, y la otra célula vecina otro hemicanal o conexón formado por otras 6 conexinas, y se conectan por sus extremos, forman el canal intercelular, ¿ya? Y esto, por lo tanto, esta comunicación, porque tienen muchas conexinas, ¿ya? Entonces están altamente acopladas por estos canales intercelulares. Y esto permite que estas células funcionen como un sincicio. ¿Ya? Pero un sincicio, por lo tanto, es un sincicio funcional, la diferencia de músculo estriado que es un sincicio propiamente tal, anatómico. ¿Ya? Y entonces el extremo de cada fibra se encuentra separado de la fibra contigua por estructuras densas, que son los discos intercalares, que son los que están acá y son los que, con la actividad que se ven acá, y se ve que son muy característicos y se ve claramente entre cada una de las células. Y en estos discos intercalares se encuentran estos canales intercelulares, la gap junction, que están acoplando una célula, funcionalmente una célula con la siguiente, ¿ya? Están altamente acopladas. En el músculo, en el corazón, la conexina que forma estos canales, la principal, ¿ya? O la más conocida es el corazón, va a ser conexina 43. Ahí la conexina 43 está en todas partes, pero el corazón es la conexina del principal del corazón, especialmente en el ventrículo, porque en la aurícula, ya que el corazón está dividido, eso no lo vamos a ver en detalle ahora, la parte cardíaca probablemente tal, porque eso es parte de fisiología cardiovascular, que lo van a ver después en el curso de fisiología. Pero el corazón tiene varios compartimentos, y principalmente uno puede observar 2 aurículas y dos ventrículos, y la aurícula también está conectada entre sí, pero ahí no es la conexina 43 la principal, sino la conexina 40. En cambio los ventrículos son los que es la cámara que bombea la sangre hacia los pulmones o hacia sistémicos, el que hace la mayor parte de la pega, es en la comunicación aquí en los discos intercalares, es a través de gap junctions formadas por conexina 43, lo cual es fundamental para coordinar la función cardíaca. ¿Ya? Entonces, como les decía, es un tejido extensamente irrigado y hay aproximadamente un capilar por cada fibra, ¿ya? Entonces, si uno mira un corte en vivo, o sea, con flujo sanguíneo, uno ve las fibras cardíacas, se ven los capilares, muchos capilares, todos alineados junto en la misma dirección, igual que las células musculares, ¿ya? Todas en paralelo cubriendo, entonces son altamente irrigadas, lo cual es consistente porque lo cual tiene mucha alta cantidad de mitocondria, y todo eso está relacionado con que su dependencia de la fosforilación oxidativa. Entonces, este acoplamiento de una célula a otra permite la coordinación, yo les decía, la coordinación de la respuesta, de la propagación eléctrica entre las células vecinas, y por lo tanto de la respuesta de contracción para que el músculo cardíaco funcione en forma coordinada, que es lo fundamental, esencial en la función cardíaca. Si eso se altera, ahí se pueden producir serios problemas. Cualquier tipo de arritmia ya es algo que desde el punto de vista clínico llama la atención. Arritmia sería una contracción que que no está plenamente coordinada con la contracción de todo el tejido muscular. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se produce la contracción? Es porque se produce, lo que les decía, el acoplamiento entre las distintas células, pero el acoplamiento es principalmente en respuesta a señales eléctricas, principalmente porque también cuando hay una señal que puede ser que module la actividad, haya una señal que va a llevar a una cascada de señalización que puede llevar a la modulación de la función de la célula, esto es por segundo mensajero, y esos segundos mensajeros también su concentración se puede coordinar a través de los canales intercelulares, esta gap junction, ¿ya? Pero lo fundamental para la función es la actividad eléctrica, y por lo tanto estos canales intercelulares son esenciales para que las señales eléctricas se coordinen, ¿ya? Y sincronicen, o sea, pasan rápidamente como una señal eléctrica, se propagan rápidamente y de una célula a otra, produciendo que esta señal
llegue a todo el tejido y por lo tanto el acoplamiento eléctrico, contracción, se produzca en forma coordinada, rápida. No en una parte primero y después se va contrayendo el resto. La señal eléctrica se propaga muy rápido, un milisegundo, y por lo tanto la contracción tiene un retardo, es una respuesta más lenta. El acoplamiento eléctrico a mecánico, por lo tanto cuando se produce la contracción se produce toda la contracción en forma coordinada y sincronizada en todo el tejido muscular, ¿ya? Entonces cuando se produce una depolarización, que vamos a ver más adelante, que se gatilla dentro del mismo tejido muscular, o sea, el mismo tejido muscular está comandando estas señales eléctricas que van a llevar a las contracciones a lo largo de distintas contracciones transitorias del músculo cardíaco a lo largo del tiempo, y eso es lo que uno conoce como ritmo cardíaco, ¿ya? O sea, uno dice tiene tantas pulsaciones, tantas contracciones del corazón, esas son las pulsaciones que tiene por minuto. Entonces se produce una despolarización, ven, esta célula se despolarizó, pero es una señal que se gatilla en unas células especiales que se conocen como marcapasos, y esa señal, esa despolarización se propaga de una célula, pasa por la Gap-junction y pasa a la siguiente, y así se va propagando rápidamente. Pero además de esto es a nivel entre células musculares y células musculares a nivel restringido a un área determinada, porque después vamos a ver que también hay células especializadas en conducción que hacen que solamente propagan la señalización eléctrica, y por lo tanto llegan a todas partes del corazón rápidamente, y la señal básicamente por este mecanismo se coordina entre las células vecinas. Entonces, como podemos ver, la actividad eléctrica y la coordinación de la actividad eléctrica es fundamental para la función cardíaca. Esto es lo que comanda la función cardíaca desde el punto de vista eléctrico. Por lo tanto, el primer componente, como les decía al principio, es la generación y coordinación de la señalización eléctrica en la función cardíaca. Y luego esto lleva a la actividad mecánica, que es la contracción. Pero para entender cómo se produce la contracción y por qué hay un ritmo cardíaco, tenemos que entender la actividad eléctrica. Y por eso, como corazón es un órgano que tiene una actividad eléctrica intrínseca, su ritmo y esa actividad se puede registrar. Es típicamente cuando uno va al doctor y muchas veces dicen, vamos a ver cuando le hacen el chequeo, cuando es niño también, típicamente se hacen chequeos de la actividad eléctrica a través de un electrocardiograma que tiene más o menos esta forma, y por lo tanto ahí uno ve las distintas partes de la contracción, desde la actividad eléctrica que va a llegar a la contracción, o sea, la primera onda, la onda P, la aurícula, luego viene el QRS, que es el más característico porque es más importante, porque es el ventrículo, y luego viene el periodo que está todo el ventrículo contraído, o sea, despolarizado, por eso es plano e isoeléctrico, y luego la onda de repolarización, que es la onda T. ¿Ya? Pero uno puede registrar esto solamente porque el corazón es un órgano que funciona en base a una coordinación de señalización eléctrica. Y esto lleva, por lo tanto, a que el corazón se lata, los músculos se contraigan y bombeen la sangre. ¿Ya? Y aquí vemos, esto no vamos a entrar en absolutamente ningún detalle con esto, porque esto ya es materia de fisiología, pero vemos que tenemos 4 cámaras, la aurícula y los ventrículos. El corazón realmente son 2 bombas que están en serie. Tenemos un corazón derecho, que es donde entra llega la sangre del retorno venoso, y está la aurícula derecha, pasa al ventrículo derecho, de ahí sale hacia la circulación, se bombea la sangre hacia la circulación pulmonar, y vuelve por las arterias pulmonares, entra y ahí los pulmones se oxigenan, por lo tanto aquí, por eso lo azul indica la sangre venosa con baja concentración de oxígeno, después los pulmones vuelve oxigenada, por lo tanto con alta concentración de oxígeno, y entra a la aurícula izquierda, de la aurícula izquierda pasa al ventrículo izquierdo y se bombea a través de la aorta, que es la que está aquí arriba, hacia sistémico, ¿ya?
Pero todo esto, como pueden ver, estas dos bombas tienen que funcionar, están en serie y por lo tanto funcionan en forma coordinada y tienen que estar muy de acuerdo, bombeando exactamente los mismos volúmenes, porque tanto lo que entre en uno sea lo mismo que salga lo que entre por el lado derecho sea lo mismo que salga por el lado izquierdo. Entonces, toda esa coordinación de la función que lleva a esta contracción en forma sincrónica y coordinada depende de la actividad eléctrica del corazón. Bueno, y la actividad eléctrica del corazón se inicia, ven aquí tenemos esto, un esquema, claramente, tenemos esta parte de arriba, tenemos la aurícula derecha, aurícula izquierda, ¿no es cierto? Y aquí estaría la división, estaría el tabique aurículo-ventricular, la división entre la aurícula y los ventrículos están más abajo, los ventrículos son los músculos, la parte del corazón que bombea, o sea, que bombea hace circular la sangre, por lo tanto el que hace más trabajo, son más grandes, tiene mayor cantidad de musculatura, y tenemos aquí este lado el ventrículo derecho y este otro lado el ventrículo izquierdo. ¿Ya? Entonces, como les decía, todo esto depende de la actividad eléctrica, que es como quien dijera, es autogestionada por el corazón. El corazón genera su propio impulso eléctrico y que mantienen el ritmo. Uno puede, el sistema nervioso solo puede intervenir regulando esta actividad eléctrica, o sea, regulando principalmente la frecuencia cardíaca, pero el ritmo se mantiene, va a ser mayor o va a ser menor, depende de la regulación externa, pero la mantención del ritmo es intrínseco del corazón. Y esto se origina en lo que se conocen como los nódulos, que son los que tienen la actividad marcapaso, y está el nódulo sinoauricular, que está en la aurícula derecha, en la parte posterior de la aurícula derecha, justo abajo de la entrada de la vena cava, ¿ya? Entonces está la parte, está el corazón, la aurícula derecha, la vena cava entra por atrás, la parte posterior, a la parte justo abajo, o sea, la parte de arriba de la aurícula, abajo está el nódulo sinoauricular, que este es el marcapaso natural, ¿ya? Aquí se generan los impulsos normalmente, y de aquí se genera el pulso eléctrico, y este impulso viaja a través de las aurículas, del músculo auricular, viaja hacia los ventrículos, pero no llega a los ventrículos, llega aquí al nódulo aurículo-ventricular, o sea, el otro nódulo, y pasa también hacia la aurícula derecha, o sea, se coordina con la aurícula derecha hacia la aurícula izquierda, y hacia abajo tiene el punto de entrada de esta señal eléctrica hacia los ventrículos, es a través, o sea, la puerta de entrada de esta señal eléctrica que se generó en la aurícula a través del nódulo sinoauricular, se transmite, se propaga por las aurículas, de la aurícula derecha a la aurícula izquierda, bajan, y la puerta de entrada entra la señal eléctrica a los ventrículos a través del nódulo aurículo-ventricular, ¿ya? En la comunicación entre la aurícula derecha y la aurícula izquierda hay un tejido especializado que se conoce como las bandas interauriculares anteriores, fascículos de Bachmann, que facilita se podría decir, respaldan el acoplamiento eléctrico entre la aurícula derecha y la izquierda, pero no es esencial, ¿ya? O sea, uno puede eliminar, cuenta estas fibras de Bachmann y las puede eliminar, y la función, el acoplamiento eléctrico entre la aurícula derecha e izquierda va a seguir funcionando de buena forma, ¿ya? No se va a producir ninguna alteración importante, ¿ya? Por lo tanto, es un mecanismo más bien de respaldo. Bueno, entonces el nódulo sinoauricular genera en forma rítmica, porque aquí está el marcapaso, la señal eléctrica, que después vamos a conversar de cómo son las características de esta señal eléctrica. Se propaga por toda la aurícula derecha, también hacia la aurícula izquierda, y llega al nódulo aurículo-ventricular. El nódulo aurículo-ventricular, aquí se produce un retardo, llega al nódulo aurículo-ventricular, que es la transmisión
la propagación, el avance es más lento, avanza por el nuevo aurículo ventricular, y como avanza más lento de lo que se propagó por el músculo, rápidamente por el músculo auricular, llega al aurículo ventricular y avanza un poco más lento. Y esto es fundamental porque sí produce el retardo de la contracción, un pequeño desfase entre la contracción de la aurícula y la del ventrículo, lo que es fundamental porque la contracción de la aurícula ayuda a llenar el ventrículo y por lo tanto la contracción del ventrículo tiene que venir después. Y ese retardo, ese desfase, para que el ventrículo funcione de forma correcta justo con el retardo, el tiempo suficiente para que termine su accionar la aurícula y luego venga el ventrículo, ese retardo, esa diferencia de tiempo se produce aquí en el nódulo aurículo ventricular. Y el nódulo aurículo ventricular, por lo tanto, avanza lento, se produce el desfase de tiempos, del retardo, y pasa a la señal, no pasa al músculo de los ventrículos. Uno podría pensar de que está todo acoplado, pasa el músculo y se propaga igual que a través de las aurículas. No, pasa hacia el haz de His o fascículo de His. Y del fascículo de His tiene ramas y pasa rápidamente por las ramas de los fascículos de His y llega al final del fascículo de His, se transforma una red de fibras que cubren toda la superficie interna del músculo cardíaco, que son las fibras de Purkinje. Y ojo, que cubre la superficie interna, o sea, no está entre medio del músculo. Avanza y se forma esta red por la parte interna del músculo cardíaco. Y por lo tanto, está el músculo cardíaco el músculo está un plano similar al de los vasos, que recubren los vasos. Entonces está este endocardio, y por sobre el endocardio, entre la pared del músculo, está esta red de las fibras de Purkinje. Y luego viene el músculo, y luego, a la parte más externa, viene el epicardio, que también tiene actividad eléctrica, pero el epicardio es la lámina, es la capa interna, o visceral, de una serosa, fibrosa que cubre el corazón, que se conoce como pericardio, ¿ya? Es como el casco de la pelota de fútbol, que lo protege mecánicamente y evita que se dilate en exceso. Y como esto es una serosa, tiene una capa externa más fibrosa, y el pericardio es la capa externa que está cubriendo directamente el músculo, pero es la capa visceral. La otra es la capa parietal, y entonces el corazón está con este pericardio, este pericardio que está rodeándolo, formando una serosa que es una doble capa. La capa interna, la visceral, está en relación al corazón, por lo tanto esto permite, en medio tiene un líquido que es un líquido sinovial, que es como que dijera un aceite, por lo tanto esto permite que una capa se mueva por sobre la otra, y por lo tanto esta le da rigidez, lo fija en las paredes, y el corazón por lo tanto se puede mover dentro sin generar mayor roce o daño en los tejidos, y puede estar latiendo todo el tiempo y moviéndose, porque la parte externa del pericardio eso mantiene, le da sustento. ¿Ya? Entonces, nódulo sinoauricular, aurícula, propagación por la aurícula, nódulo aurículo ventricular, aquí se produce el retardo, ¿ya? Un delay, un retardo, y entra a las de His. Va por las de His, fibra Purkinje, de la fibra Purkinje tapiza la parte interna, o sea, está por sobre el endocardio, pero la parte interna del músculo. Luego viene la pared muscular, la parte interna de la pared muscular, y de ahí forma una red, y por eso entre los músculos, cuando llega la señal eléctrica, llega con la fibra Purkinje, y por eso yo les decía que el acoplamiento entre el músculo y músculo es para las células vecinas, porque se va a propagar esto principalmente, no va a ser a lo largo del tejido, sino a lo ancho. Como viene la fibra Purkinje por abajo, se va a propagar por las fibras musculares a través de la capa de ancho en el grosor de la pared, hasta llegar al epicardio, que también tiene actividad eléctrica. Acá este esquema no está muy bien en una cosa, que es que este haz de His del nódulo auricular ventricular sale recto, y esto está al revés, porque la rama que sale el aurículo ventricular está en el aurícula, en la parte de abajo de la aurícula, todavía está el aurículo, el nódulo auricular ventricular, y el haz de His atraviesa el tabique aurículo ventricular. Penetra en el ventrículo, pero penetra todavía el lado derecho.
y viene recto, y una rama más delgada es la que sale hacia el lado izquierdo, atravesando el tabique interventricular, pasando al lado izquierdo y pasando luego yendo hacia la parte del vértice. Y el del lado derecho es más bien sigue en forma recta. Por tanto, el que sale como una rama es el que va del lado derecho hacia el lado izquierdo. Eso es como al revés de lo que se está mostrando acá, ¿ya? Pero esto se ve mejor en la siguiente diapositiva. Bueno, aquí yo les dejé los tamaños de los nódulos. El nódulo, esto solamente como referencia, ya no se los vayan a estar aprendiendo de memoria. Esto es solamente para que vean el tamaño, tenga una relación ya espacial de cuánto es el tamaño del nódulo sinoauricular. El nódulo sinoauricular es el más pequeño, tiene un largo de 15 milímetros, ancho 5 milímetros y un grosor de 2 milímetros. O sea, es como un botoncito que está en la parte posterior de la aurícula. En cambio, el nódulo auriculoventricular es un poco más grande, tiene un largo de 22 milímetros, un ancho de 10 milímetros y un grosor de 3 milímetros. Esto que sea un poco más grande también favorece a que, como a veces pues, avanza la señal más lento por la aurícula ventricular y como es más grande, hace que contribuye al retardo de la señal, del paso de la señal desde la aurícula al ventrículo, porque si fuese muy chico, bueno, es como pasar un bache, un taco chico. Entonces pasa, uno puede frenar ahí, pero pasa rápidamente en un segundo. Pero tiene que desplazarse, eso hace que tenga que desplazarse una distancia un poco mayor a una velocidad más baja y eso contribuye al retardo, ¿ya? Pero bueno, como les decía, entonces del aurículo ventricular pasamos a las de His, y las de His sale recto, tiene por el lado derecho vamos, y de ahí del lado derecho sale la rama hacia el lado izquierdo, y de ahí las de His va hacia el vértice del corazón, de ambos ventrículos, y ahí se ramifica y forma esta red de que son las fibras de Purkinje que llevan la señal eléctrica a todos. Eso se ve más claramente aquí. Ven, aquí está el nódulo sinoauricular, se ve la propagación, acá no está representada la propagación hacia la aurícula, de la aurícula derecha hacia la izquierda, pero no importa. Lo importante es que va del nódulo sinoauricular, aquí se genera la señal eléctrica, ¿ya? Se dispara la señal eléctrica, que es la que va a llevar a la contracción de todo el corazón finalmente, viaja a través de los cardiomiocitos de la aurícula, llega al nódulo aurículo-ventricular, y ven acá, sale el derecho, recto, y es como una rama hacia el lado izquierdo que atraviesa el tabique que estaría aquí en medio, el tabique interventricular. Entonces, del nódulo auriculoventricular, el haz de His sigue recto por el lado derecho, sale una rama hacia el lado izquierdo y también sigue el mismo recorrido. En ambos casos van hacia el vértice del corazón y se dobla y se devuelve un poco en el vértice, y ahí cuando llega al vértice va formando la fibra de Purkinje. La fibra de Purkinje, por lo tanto, forman toda una red de señalizaciones, como que dije, una red nerviosa, pero porque son fibras, células especializadas en conducción, que recubre con una malla toda la parte interna del músculo, y estas están solamente tapizadas por el endocardio, pero entonces está el endocardio, luego viene toda esta malla que es de los ventrículos de la fibra de Purkinje, y luego viene toda la pared, toda la capa muscular, el grosor de las células musculares, y termina recubriendo la parte externa del epicardio, que es la capa interna del pericárdio. ¿Ya? Entonces, hay que mantener en mente siempre esto que le he insistido, todo esto, la de His, la fibra de Purkinje, no es que van aquí en la mitad de la pared, como muchas veces, como todos estos esquemas, están interna de los nódulos sinoauricular, aurículo ventricular, nódulo aurículo ventricular, pasamos al haz de His o fascículo de His, lo van a ver así en distintas partes, y las fibras de Purkinje. Entonces tenemos, ¿sí? A partir de ese esquema anterior, un par de dudas, ¿sí? ¿Sí? ¿Qué puedo hacer?
Primero, como, según cómo se transmitía el impulso, como que le llegaba primero a las partes inferiores del ventrículo, sería como que a ellos les llega primero el impulso para poder como latir. No, el latido probablemente tal es cuando la señal eléctrica ha cubierto, se ha propagado al ancho de la pared. Lo que pasa es que esto está el ventrículo, viene las de His, y después las de His al llegar al vértice, forma la fibra Purkinje, la fibra Purkinje en la parte interna del músculo. Entonces llega esta Claro. señal eléctrica y estas fibras son muy rápidas, por lo tanto, por todo de la tejidas a toda la fibra Purkinje, la señal eléctrica ¡pum!, se Muy propaga de forma rápido. homogénea en toda esta malla, Ah, y eso se lo transmite al endocardio, hacia el lado interno, que es el único que lo cubre, el endocardio, y hacia el lado externo, hacia la pared, hacia los cardiomiocitos, y por los cardiomiocitos avanza por el ancho de la pared hasta llegar al epicardio. Pero avanzan principalmente así, no a lo largo del músculo. Eso es lo que les quiero decir. Toda esa acoplamiento de ancho y todo, está esta malla. Claro, los cardiomiocitos están aquí, y esto va a avanzar hacia el ancho, y entre las células vecinas solamente, que están entre una fibra Purkinje, tiene así, forma una malla, entonces esto se transmite hacia la pared, que está acá, el ancho, entonces esto se transmitirá a estas las células que están, la primera capa de células musculares que están en íntima relación con la fibra Purkinje, y ahí se van a coordinar unas con otras, con las vecinas, y al mismo tiempo van a avanzar hacia el ancho. claro. Hacia afuera. Se Pero expande. pero si avanzara el nódulo auriculoventricular sin esta vía de conducción, el avance de la señal eléctrica sería más lento. Igual sería rápido, pero sería más lento que esta forma. Esto se asegura que llega a toda la superficie, está al mismo tiempo ya prácticamente depolarizado, y ahí se transmite solamente a distancia más corta que el ancho de la pared y las células inmediatamente vecinas que están entre fibra Purkinje y fibra Purkinje, o sea, de esta malla que está formando la fibra Purkinje. Perfecto, y como que homogeniza esa transmisión. Claro, entonces por eso la sincroniza y la deja coordinada, es muy sincronizada. ¿Ya? O sea, se asegura que llegue hasta la parte más íntima del ventrículo. Ven que aquí en este esquema se muestra que las fibras Purkinje están en el lado interno, llegan al lado interno. Perfecto. Es importante porque uno siempre lo entiende como que las de His y la fibra Purkinje como que estuviese como fuera un nervio que está entre medio de las fibras musculares, y por lo tanto va depolarizando las células vecinas, y esas se transmite la señal a través de célula muscular a célula muscular el tono. No, es como una malla que está cubriendo, de las de His llega al vértice, recorre el vértice, se dobla, y ahí forma una especie de malla por el interior. Está cubierto por el endocardio a un lado, el endocardio también ayuda a transmitir la señal eléctrica, a coordinarla entre las distintas partes del corazón, porque también tiene actividad eléctrica. Y por el otro lado, la pared muscular, pero lo más grueso, la distancia más grande que tienen que recorrer esta señal eléctrica es el grosor de la pared muscular. Claro. Entonces la distancia es más corta. Otra pregunta sobre eso era como qué tipo de estructuras son estas fibras que estamos hablando que transmiten. Como ¿son especializadas en transmitir esta señal eléctrica? ¿Tienen qué tipo de estructura? Sí, son células especializadas en la conducción, son células alargadas especializadas en la transmisión eléctrica, no tienen actividad mecánica. Perfecto. Son solamente células de conducción. Entonces son estructuras como especializadas para sí, totalmente especializadas para la transmisión de la señal eléctrica. Perfecto. Ya, muy bien. Claro, igual como que usted dice, los nódulos. Los nódulos generan la actividad eléctrica y no se contraen. En este caso, dime. Sí, profe, y lo último era que le iba a comunicar que en el chat otra persona tenía la siguiente pregunta. Le preguntan, ¿el haz de Bachmann también se activa? Es que el haz de Bachmann es otra vía de conducción. A ver, voy a tratar de ver si puedo ver que no me abre el chat. Si es que acá está. Claro, el haz de Bachmann también se activa. Claro, el haz de Bachmann es otra vía de conducción, porque me preguntó en el chat, que es similar a estas vías de conducción especializadas, pero entre aurículas. Entonces, un haz no son fibras musculares, es como que uno dijera un fascículo, tanto como el fascículo de His, pero que va a facilitar la transmisión entre aurícula y aurícula. Pero como la actividad
mecánica de las aurículas no es tan relevante como los ventrículos, eso que haya esta coordinación tan rápida no es tan crítico, y por lo tanto, aunque no esté el lastre de Bachmann, la velocidad con que se transmite entre medio de la aurícula es suficiente, porque las aurículas también son más chicas, entonces, y las paredes son muy delgadas, por lo tanto, la velocidad de transmisión a través del músculo auricular es suficiente. Pero el lastre de Bachmann asegura, es como un sistema de respaldo para que se produzca esta transmisión de forma adecuada entre aurícula y aurícula, ¿ya? O sea, las lastres de Bachmann también son fibra o fascículos especializados en conducción de la señal eléctrica. ¿Ya? Profesor, ¿Sí? ya pasaron recién 40 minutos, no sé si quiere seguir o... Sí, voy a seguir hasta las Ya. 4:15. Ya voy a estar mirando el reloj. Ya. Bueno, entonces tenemos distintos tipos de potenciales de acción en las distintas regiones. Ya vimos que se transmitía la señal eléctrica, pero veis que se genera en el nódulo auriculoventricular y no, el nódulo auriculoventricular, perdón, el sino auricular, el nódulo sino auricular se origina la señal eléctrica, y ven que esta señal eléctrica se origina un potencial de acción, y el potencial de acción, tal como los nervios, es un potencial de acción que se transmite. Las características de potencial de acción son distintas que los nervios. Aquí se genera, y después vamos a ver las características, la segunda mitad de la clase. Este es del nódulo sino auricular, que se propaga por la aurícula, llega al... y este es el potencial de acción de la aurícula. ¿Ven? Es distinto, es mucho más empinada, la parte ascendente es mucho más empinada, por lo tanto eso indica la velocidad de transmisión. Mientras más la pendiente sea más grande, más drástica en el inicio de la señal, eso indica que es mayor la velocidad. ¿Ya? Entonces, esto claramente es más lento, pero es donde se origina, así que no va a ninguna parte, solamente su función es transmitírselo hacia la aurícula, transmite por la aurícula, llega al aurículo ventricular, que tiene un potencial, se activa esta célula, se lleva al umbral, se activan los potenciales de acción que se van a propagar, son similares al sino auricular, luego las de His y la fibra de Purkinje y los cardiomiocitos, que todos tienen después unos potenciales más parecidos. ¿Ya? Entonces hay distintos tipos de potenciales. Los más distintos, donde se ve la mayor diferencia, es en la célula del nódulo sino auricular con respecto a prácticamente todas las otras, a los cardiomiocitos del ventrículo o la aurícula. Ahí la aurícula es un poco más corto potencial de acción que en el ventrículo, pero tiene, desde el punto de vista de las corrientes iónicas, son similares, y también son similares las de His y las fibras de Purkinje. El endocardio y el epicardio son bastante más similares, pero donde se ve la gran diferencia son en del nódulo, de los dos nódulos, sino auricular y auriculoventricular, pero el que funciona como marcapasos normalmente puede ser un marcapasos neutral, es el sino auricular. Entonces aquí se ven los dos tipos, básicamente los dos tipos de potenciales que podemos diferenciar, encontrar en el corazón. A grandes rasgos, porque está el sino auricular y en lo otro, entre el cardiomiocito, el ventrículo, de la aurícula, fibra Purkinje, endocardio y epicardio, vamos a ver algunas diferencias, pero son más bien de las características generales, pero no en las bases iónicas y de corriente iónica entre uno y otro. Entonces acá vemos lo mismo, nódulo sino auricular, aquí es donde se origina, ven, se transmite por la aurícula, avanza por la aurícula, ven que este se gatilla, hasta el pic, coincide casi con el pic de la aurícula, porque avanza rápidamente, llegamos igual avanzando con un pequeño desfase en el tiempo a la aurícula ventricular, pero aquí se produce, aquí avanza lentamente en la aurícula ventricular, que este nódulo es más grande, por lo tanto, más tiempo a una velocidad menor, se produce un desfase, y ven, llegamos aquí al ventrículo porque avanza rápidamente por el haz de His a la fibra de Purkinje. La entrada de la señal eléctrica al ventrículo, a la pared ventricular, es la fibra de Purkinje, está cubierta por el endocardio, por lo tanto el que está más en íntima relación por el lado interno es el endocardio, por eso es el que sigue de la fibra de Purkinje, se lo transmite al endocardio por un lado, y al otro lado, que como es más grueso, tiene una demora más en el tiempo, porque las células musculares son más grandes, por lo tanto ahí ya hay, entre que se depolariza completa y se produce el potencial de acción un poco más lento que el endocardio, por eso viene después,
el miocardio, y además que es grueso. Por lo tanto, esto está después, porque el endocardio es solamente una capa, es una película, es una lámina, es una monocapa de células muy delgadas. En cambio, en el miocardio viene después del endocardio, porque también esto implica que tiene que transmitirse por todo el grosor de la pared, ¿ya? Es la producción de los potenciales de acción en forma sincrónica en toda la pared muscular. Y luego el endocardio, la última parte, llega al epicardio. ¿Ven? Entonces, nodo sinoauricular, la aurícula va avanzando rápidamente, nodo aurículo-ventricular, y aquí ven, se produce el desfase, un retardo en el tiempo. Y esto permite, por lo tanto, que se produzca luego el acoplamiento eléctrico contracción en la aurícula, y luego se produzca la contracción del ventrículo. Eso permite este desfase del tiempo justo para que venga uno justo detrás del otro. O sea, fue fundamental este retardo en el nodo auriculoventricular, y luego el avance de fibra de Purkinje, de His, fibra de Purkinje, endocardio, porque está en íntima relación con la fibra de Purkinje, y luego miocardio, porque es toda la pared que tiene que transmitirse, y finalmente epicardio. Y ven que hay distintas diferencias en la longitud, en la duración de los distintos potenciales de acción, pero son todos similares, las mismas características generales, pero las grandes diferencias son entre todos estos y la de los nódulos sinoauricular y auriculoventricular. Entonces las velocidades de conducción son, voy a pasar un minuto más, son de los nódulos sinoauricular y auriculoventricular son los más lentos, la velocidad de conducción es 0,02 a 0,1 metros por segundo, o sea, son respuestas lentas en ambos casos. La aurícula es bastante más rápida, porque estos son las células musculares, que la propagación es a 0,3 a 1 metro por segundo, o sea, son bastante más rápidas. Y luego son el haz de His, la fibra Purkinje, que es donde es más rápida la transmisión de la señal, que es de 1 a 4 metros por segundo. Entonces esta sería muy rápida, ¿ya? Porque es claramente más rápido que en las células musculares de la aurícula y del ventrículo. Ya, y aquí vamos a quedar. Frecuencia de los marcapasos, ya son las 4:19, pues dejémoslo como los 4:20. ¿Cuántos estamos? ¿15 minutos, Laura? Profesores, lo que usted estime conveniente, 10 o 15 minutos está bien. ¿Qué dicen los honorables alumnos y alumnas? ¿10 minutos, 15 minutos? No me vayan a decir una hora, porque ahí sí que ya se acabó la mesa de negociación. En el chat dicen 15 minutos. A 15 minutos, entonces, hasta 25 para las 5. 25 para las 5 nos juntamos. Súper. ¿No es cierto? Sí, pues son las 4:20. 4:20. 25 para las 5. Pues 4:20, 10 minutos son 4:30, y 5 minutos más, o sea, 4:35. 4:35 son 25 para las 5. ¿No es cierto? Sí. Ya, ok. A las 4:35 de vuelta. Ya, 4:35, entonces ya para evitar confusiones. Ya. Nos vemos. No, de repente viene la hora de saltar. Ya, entonces continuamos. ¿Ya? Ya, entonces tenemos que la señal eléctrica se gatilla, se inicia en el nódulo sinoauricular, ¿ya? Y ahí se transmite hacia el resto del corazón, a través de la aurícula, pasa, se puede tratar en el nódulo, se genera en el nódulo sinoauricular, va por la aurícula y se transmite al nódulo aurículo-ventricular, y a través del nódulo aurículo-ventricular, con un pequeño retardo, pasa hacia las vías especializadas en conducción, el haz de His o el fascículo de His, y luego termina en la fibra de Purkinje, ¿ya? Comienza a todo. Pero entonces, el que marca el ritmo de funcionamiento del corazón, el ritmo de que esta señal eléctrica va a llegar a la contracción, el ritmo de las contracciones entre las señales del ritmo de las contracciones de todo el corazón, o sea, la función cardíaca en general está comandado, el ritmo de la función cardíaca está comandado entonces por el nódulo sinoauricular, que es el que inicia la señal. Y por eso se llama el nódulo sinoauricular, se llama el marcapaso natural. Este está todo el tiempo disparando estos potenciales de acción
que son los similares en características entre el nódulo sinoauricular y el disparo potencial, y ahí se inicia la transmisión de la señal eléctrica que posteriormente va a llegar a la contracción a través de la aurícula, al nódulo auriculoventricular, y de ahí pasa a las vías de conducción del ventrículo. Entonces, esto se inicia en el sino auricular y esto lleva, estas son células marcapasos, por lo tanto, dispara tu potencial de acción con un ritmo determinado. Y ese ritmo es de 70 a 100 veces por minuto. O sea, es 70 a 100 disparos por minuto. Obviamente eso es el ritmo que ya, pero está sometido a una regulación extrínseca, ¿ya?, del sistema nervioso autónomo. Por lo tanto, puede aumentar, uno hace ejercicio y tiene un ritmo cardíaco mayor a 100, ¿no es cierto? Puede llegar a 140, 150, pero este es el rango en el que funciona el nódulo sinoauricular por sí mismo. Y por eso, como este es el marcapasos que mantiene normalmente la actividad, se llama marcapasos natural, ¿ya? El nódulo sinoauricular es el marcapasos natural, que es el que funciona en forma normal. Pero tenemos, en el fondo, en el corazón hay 3 marcapasos: el nódulo sinoauricular, el nódulo auriculoventricular, y también tienen actividad marcapasos las fibras de Purkinje. Pero el nódulo auriculoventricular y las fibras de Purkinje son más lentos y no funcionan normalmente. Entonces el nódulo auriculoventricular dispara de 40 a 55 veces por minuto, y la fibra Purkinje 25 a 40 veces por minuto. Ven que cada uno es más lento que el otro, ¿ya? Y estos presos, como estos no funcionan, están latentes, se llaman marcapasos ectópicos. Porque son ectópicos porque solo se activa su actividad marcapasos, o sea, solo se puede, es funcional, o sea, mantiene o toma la actividad marcapaso solo en ausencia de actividad del nódulo sinoauricular, que es el marcapaso natural. Por lo tanto, si se apaga el nódulo sinoauricular, o sea, no funciona, por alguna razón, no hay impulso nervioso, o sea, el corazón no va a funcionar, pero una vez que no funciona el sinoauricular, con un pequeño lapso de tiempo, puede ser minutos, o un periodo un poco más prolongado, se activa la actividad marcapaso del nódulo auriculoventricular. Y el nódulo auriculoventricular, por lo tanto, toma el ritmo cardíaco. Y 40-55 veces por minuto no es tan bajo, por lo tanto, el nódulo auriculoventricular podría permitir, es compatible con la vida. Uno no va a ir a correr los 100 metros contra Usain Bolt teniendo sin una función normal del nódulo sinoauricular con el marcapaso con el nódulo auriculoventricular, pero por lo menos le va a permitir llegar, uno va a estar con una bradicardia horrenda, pero va a poder llegar al doctor y que le hagan un examen y van a poder detectar cuál es el problema, ¿ya? No se va a morir. En cambio, si falla el nódulo auriculoventricular después, ahí finalmente podría tomar el comando marcapaso la fibra de Purkinje. Pero la fibra de Purkinje ya laten a 25-40 veces por minuto, y esto también tiene un retardo, por lo tanto va a ser un retardo entre que empieza a funcionar y ya venía de una actividad baja a que lo tome la fibra de Purkinje. Ya eso ya es mucho más crítico, porque va a tomar un tiempo en que empiece a funcionar, y eso es, por lo tanto, sin circulación de sangre. Por lo tanto, el cerebro, por ejemplo, el órgano más sensible, al que tenga que estar llegando glucosa y oxígeno constantemente, por lo tanto ya se va a empezar a producir daño, y 25-40 veces por minuto realmente ya no es tan compatible con la vida. Podrá permitir alguna intervención rápida, pero no por un tiempo prolongado, ¿ya? Y ustedes me dirán, pero si este dispara el nódulo sinoauricular, que el marcapaso natural dispara 70 veces por minuto, ¿por qué no se produce algún disparo del aurículo-ventricular, por ejemplo, entre medio? Porque si van a distintos ritmos, quiere decir que entre un disparo del nódulo sinoauricular y el siguiente, cada cierto tiempo debería aparecer alguno del aurículo ventricular entre medio, ¿no es cierto? Porque van con desfase. Por lo tanto, el aurículo ventricular, el sinoauricular va disparando, y el otro va con un ritmo más lento. Por lo tanto, cada 2 disparos del sinoauricular o uno, y antes del segundo ya va a aparecer uno intercalado del
auriculoventricular. Pero eso no ocurre porque estos disparan más lento porque tienen más tiempo para recuperarse. En recuperar las condiciones para poder disparar otro potencial de acción es mucho más el tiempo de recuperación. ¿Ya? Y esto depende, ustedes ya vieron potenciales de acción del funcionamiento de la bomba sodio-potasio TPasa, y por lo tanto esto tiene de mantener la función y la gradiente con la bomba sodio-potasio TPasa tiene que funcionar por un tiempo, por las características de estas células, más prolongado, y la bomba sodio-potasio TPasa está hiperpolarizando, ¿ya? Porque saca 3 cargas positivas y mete 2, por lo tanto hay un superávit de una carga positiva hacia afuera, eso lo hace más hiperpolarizado, está generando más cargas positivas hacia afuera, por lo tanto mantiene el potencial alejado del umbral por más tiempo, y por lo tanto toma más tiempo en que se alcance el umbral de disparo y se dispare consecuentemente un potencial de acción. Por lo tanto, como esto toma más tiempo, el sino auricular dispara, y cuando dispara, va a disparar después el aurículo ventricular y luego la fibropunquige, y a esta, la aurículo ventricular y la fibropunquige, le van a tomar más tiempo restablecer sus condiciones para poder disparar uno, pero antes que tengan esas condiciones, va a venir otro disparo del sino auricular. Y por lo tanto volvemos a cero, y de nuevo le va a tomar más tiempo al aurículo ventricular y a la fibropunquige en restablecer las condiciones para llegar, para alcanzar el umbral y disparar otro potencial de acción, y eso lo hace más rápido el sino auricular, porque tiene un ritmo más rápido, y por lo tanto antes que esto esté listo, pues el potencial de acción, luego el sino auricular va a disparar otro, y así sucesivamente. Y por eso estos nunca disparan, nunca se intercala algún potencial del aurículo ventricular o la fibropunquige entre medio del ritmo del nodo sino auricular. ¿Ya? Y eso se llama inhibición por sobrecarga. O sea, el nodo sino auricular, al disparar más rápido, porque tiene menos tiempo para resetearse, por decir así, reconfigurarse para poder disparar el siguiente potencial, está siempre haciendo disparar a los otros nódulos o a los otros marcapasos, al nódulo auricular, lo está haciendo disparar antes de que estén listos para disparar sus propios potenciales de acción, y por lo tanto los mantiene siempre sobrecargados, y por lo tanto nunca llegan a poder estar en condiciones de disparar sus propios potenciales de acción. Por eso se llama inhibición por sobrecarga. ¿Ok? Ya, entonces, ¿cuáles son las características eléctricas de los potenciales de acción de las células cardíacas? ¿Ya? Vamos a ver primero de las fibras, tanto esto es similar entre las fibras de conducción y los cardiomiocitos, por ejemplo, que de todo, porque dijimos que habían 2 grupos. Estos que son los potenciales rápidos, que son los cardiomiocitos, el endocardio, cardiomiocito, epicardio y fibra Purkinje, son los potenciales, son los rápidos, de conducción rápida, y los marcapasos. Entonces los de conducción rápida tienen bastante similitud. Ustedes vieron potencial de acción en un nervio, ¿no es cierto? Saben las características del potencial de acción y las características de los canales que participan en el potencial de acción. Sí, profe. Ya. Esto es muy similar. Cambia los canales nomás un poco. Y tenemos una característica especial que lo diferencia, que hace la gran diferencia con un potencial de un axón. Entonces tenemos que está en el potencial de reposo, el potencial está estabilizado, y cuando llega el impulso que fue disparado por la célula marcapaso, vamos a pensar el marcapaso natural, el nodo sino auricular, va a avanzar y va a llegar a la aurícula o el ventrículo o propagarse por la fibra Purkinje, lo que sea, va a hacer que estos alcancen el umbral rápidamente y se dispare el potencial de acción, que es una respuesta de todo o nada. O sea, una vez que se alcanza el umbral, ¡pum!, se desencadena toda la maquinaria, o sea, se abren estos canales y se producen las corrientes completas. ¿Ya? Entonces, esto se llega al umbral y se dispara en la fase que se conoce como fase 0. Y la fase 0 es, se llega al umbral y se llega al umbral de apertura de canales de sodio. Y son canales de sodio dependientes de voltaje, canales de sodio dependientes de voltaje rápidos, canales de sodio rápidos dependientes de voltaje. Muy similares, de la misma familia que los de los nervios, pero no son la misma isoforma. Los que son
de los canales de sodio de voltaje cerebrales o axonales son otra isoforma. En los canales de sodio hay básicamente 10 isoformas. Y el 1, el 2, el 3, el 6 son cerebrales o axonales. ¿Ya? Pero después tenemos canales de sodio que son específicos del músculo esquelético, y en este caso es la isoforma 1.5. El 1.5 está básicamente en el corazón y por eso se conoce como el canal de sodio cardíaco. ¿Ya? Entonces, con la propagación del potencial de acción gatillado por las células marcapaso, lleva estos canales de sodio al umbral y se dispara el potencial de acción, aquí en la fase 0, y la célula, por lo tanto, se produce una fuerte corriente de sodio, de entrada de sodio, por lo tanto, está entrando carga positiva, afuera más positiva, dentro más negativa, por lo tanto, tiene una despolarización, va disminuyendo la diferencia de potencial que había. Pero llega a 0 y pasa hacia arriba, hacia positivo. El potencial llega en su pic al más 20, o sea, muy cercano del potencial de equilibrio del sodio. Ustedes saben cuál es el potencial de equilibrio del sodio, ¿no es cierto? ¿Sí? 58. Sí, puede ser entre 30 y 50. Depende uno, cuando lo calcula con la ecuación de Nernst, con pequeñas diferencias en las concentraciones que esté usando, va a saber que va a dar entre 30 y puede ser 50. Depende, ahí las diferencias son sutiles, porque uno lo calcula y puede poner un milimolar más o un milimolar menos adentro o afuera y ya le va a cambiar, pero está en ese rango, está perfecto. ¿Bien? Entonces llega y se acerca el potencial de acción y llega al más 20, más 30, o sea, muy cerca del potencial, al potencial de equilibrio del sodio. Por lo tanto, esto avanza explosivamente y por lo tanto, a medida como la fuerza conductora de la corriente depende de la diferencia entre el potencial de membrana y el potencial de equilibrio del ion, en este caso el sodio, que digamos que está en más 50 o más 40, entonces cuando el potencial de membrana va avanzando hacia 0 y luego pasa a positivo, esa diferencia se está haciendo cada vez más chica, por la fuerza conductora que lleva la corriente de sodio se va disminuyendo, y eso hace que se vaya frenando porque hay menos fuerza conductora, ¿no es cierto? Y además, como ustedes tienen que haber visto con los potenciales de acción de los nervios, por los canales de sodio, estos canales de sodio se inactivan. ¿Ya? Todo eso lo vieron, ¿no es cierto? Saben que pasa de cerrado, están listos para abrirse, se abren, y una vez que se abren, en potenciales despolarizados, se inactivan. Y cuando están inactivados no pueden volver a abrirse, sino que tienen que pasar por el estado de cerrado. ¿No es cierto? Y eso explica los periodos refractarios en el axón o cualquier célula excitable. ¿Sí o no? Sí, bro. Ya. Entonces, va avanzando la despolarización, va disminuyendo la fuerza conductora, porque va disminuyendo la diferencia del potencial de membrana, porque el potencial de membrana se va despolarizando, se está más despolarizado, y el potencial de equilibrio del sodio, y al mismo tiempo los canales se van inactivando. Por lo tanto, llega hasta más 20, más 30, y ya están casi todos inactivados, nunca se inactivan en el 100% en todo caso. Pero a medida que va ocurriendo eso, también se van abriendo canales de potasio. O sea, tiene una apertura más lenta en el tiempo y por lo tanto va con un cierto retardo, entonces se frena, disminuye hasta casi que se acaba la corriente de sodio, y eso coincide con que empieza a crecer la corriente de potasio y por lo tanto se produce una siguiente fase que es la conocida como fase 1, que depende de una corriente de potasio de salida de la célula, por lo tanto es hiperpolarizante, por lo tanto esta tiende a repolarizar. ¿Cómo ocurre en un nervio? En el potencial acciónico. Pero esto avanza un poco, todavía no llega ni a 0, y se abren canales de calcio tipo L. L es de long lasting, o sea que canal que dura abierto más tiempo. Y como ese dura más tiempo abierto, empieza a entrar calcio que despolariza, y por lo tanto se contrapone a la salida de potasio, que es hiperpolarización. Entra calcio, es depolarización, y por lo tanto se llega a un balance, se estabiliza la corriente, o sea, quedamos en un potencial
está despolarizado, pero queda isoeléctrico. La corriente de salida de potasio es igual a la de calcio. La de calcio, el calcio tiene dos cargas positivas, por lo tanto, con un flujo menor de calcio tenemos una corriente mucho mayor. Por lo tanto, eso se llega a un equilibrio y por lo tanto se produce este plató. Que aquí sigue estando activo la salida de los canales de potasio, saliendo, pero hay corrientes de calcio de entrada, y eso, la magnitud de estas dos corrientes, la hiperpolarizante y la hiperpolarizante, es igual, y por lo tanto se mantiene este plató a lo largo del tiempo. ¿Ya? Y la corriente de calcio, después de varios milisegundos, porque el potencial de acción de una célula muscular, de un cardiomyocito o una célula cardíaca, puede ser la acción rápido, dura entre 300 y 450 milisegundos, o sea, mucho tiempo, pero una acción son 5 milisegundos o menos. Entonces, después de varios milisegundos, se inactivan los canales de calcio, pero se mantienen activos los de potasio. Entonces, de aquí pasamos entonces a la fase 0, la 1 que es potasio, acá salen los de calcio, la magnitud de la corriente de calcio depolarizante llega a igualar a la de potasio, por lo tanto, se produce un equilibrio de la corriente, se mantiene despolarizado, por lo tanto, en esta fase plató, que es la fase 2, se inactivan los de calcio, por lo tanto, aquí se empieza a ganar el potasio a los de calcio, porque los de calcio se van inactivando, se van cerrando, están inactivados, ya queda la pura corriente de potasio, y entonces, por lo tanto, ahora la corriente de potasio puede repolarizar. Sigue hiperpolarizando porque ya no tiene la contraparte de la corriente de calcio porque se inactivaron. ¿Ya? Y esa es la fase 3 de repolarización. Y va a la fase 3 de repolarización y se llega hasta el potencial de membrana en reposo, que está muy, muy cerca del potencial de equilibrio del potasio, por lo tanto, a esa altura ya no hay fuerza conductora para la salida del potasio, y se llega a la fase 4, donde hay un equilibrio de las corrientes de potasio y salir, pero estamos muy cerca de su potencial de equilibrio y se mantiene estable el potencial de membrana, que sería el potencial de membrana en reposo en la fase 4. En todo este periodo siguen inactivados los canales de sodio, porque los canales de sodio no están inactivados por un periodo de tiempo determinado. Para pasar de inactivados a cerrados, y por lo tanto estar disponibles para poder ser abiertos nuevamente, tiene que primero repolarizarse la membrana. Y una vez que la membrana llega hasta cierto potencial de membrana más hiperpolarizado, o sea, cercano a lo que era su potencial de reposo, empieza a pasar los canales de sodio de inactivado a cerrado, ¿ya? Por lo tanto, han estado inactivados todo este rato, que pueden ser 400 milisegundos, que por un nervio es una eternidad. Ya ahí se han disparado no sé cuántos potenciales de acción. En cambio, acá están todo el tiempo inactivados, pero no es porque tengan un periodo de inactivación más largo. No, porque es simplemente porque mientras esté el potencial de membrana despolarizado o positivo, no pueden pasar de inactivados a cerrados. Por lo tanto, cuando se repolariza, recién pueden pasar de inactivados a cerrados y estar disponibles para abrirse de nuevo. ¿Ya? Por lo tanto, todo este periodo hasta acá es un periodo refractario. Usted sabe lo que es periodo refractario, ¿no es cierto? Era como el tiempo que había que esperar como antes de que se pudiera producir otro potencial de acción. Sí, perfecto, madre. Periodo refractario es refractario porque uno dice es refractario al estímulo. Uno puede estimular, o sea, habrá otro pulso eléctrico y no hay potencial de acción, no hay respuesta. Por eso es refractario. Entonces, desde aquí, de donde se inactivaron estos canales de sodio, hasta acá donde ya se empezó a repolarizar, es un periodo refractario absoluto. O sea, aunque uno estimule con todas tus ganas, no va a haber otro potencial de acción. Y cuando el potencial de acción va en la mitad del retorno, va volviendo, va a mitad de camino, aquí en la repolarización, que sería aquí como esta muesquita que tiene ahí el trazo, ¿ya? Que es más o menos cuando llega el potencial de reposo, está como en menos 80, ¿no es cierto? Entonces cuando va como en mitad de camino es cuando va como en menos 50. Cuando va como en menos 50, o sea, en mitad de camino de la repolarización, los canales de sodio empiezan a pasar de inactivados a cerrados. Y por lo tanto empiezan a aumentar el número de canales de sodio en estado cerrados, o sea, disponibles para poder ser abiertos de nuevo.
Por lo tanto, ya se podría empezar, si uno estimula, podría abrirlos. Y por lo tanto, de aquí, de este punto donde del menos 50 hacia adelante, mientras sigue repolarizando, se produce hasta cuando ya se estabilizó el potencial de membrana, es el periodo refractario relativo. Porque aquí ya hay canales de sodio en estado cerrado disponibles para hacer esto, por lo tanto, si uno estimula en este periodo, va a poder conseguir disparar otro potencial de acción, pero con un estímulo de la misma magnitud que el inicial, va a ser un potencial de acción mucho más chiquitito y tiene que hacer un estímulo mucho mayor para poder tener una respuesta mayor comparable al potencial original. Por eso es un potencial, un periodo refractario relativo, ¿ya? Porque es a medias. Entonces, todo esto es periodo refractario relativo, y cuando ya está estabilizado el potencial de membrana, o sea, ya de lleno en la fase 4 y empieza a avanzar en la fase 4,